del Reino Unido vamos a Ecuador, donde son las 12:10 de la tarde, porque allí el presidente Rafael Correa firmó polémica ley de comunicación. La denominada Ley Mordaza fue oficialmente ratificada por el gobierno una semana después de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional. Pese a las fuertes críticas de la oposición y de organismos defensores de la libertad de prensa, el mandatario le dio luz verde a la norma. Sin realizar ningún cambio al texto, la iniciativa será publicada el lunes y luego ya entrará en vigencia. Saludamos a esta hora en Quito a nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo, buenas tardes. Karen, Ronald, muy buenas tardes. Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina y en los Estados Unidos. Efectivamente, en estos momentos tenemos las 12 del mediodía con 11 minutos aquí en Quito. Y hace pocos minutos se dio el reprise de la grabación de ayer del presidente de la República, Rafael Correa, un rumor que se había hecho público desde ayer en distintos medios de comunicación, pero por confidencialidad que tienen a veces varios medios con la Secretaría Nacional de Comunicación no se habían podido difundir las imágenes en donde el presidente Rafael Correa le da el ejecútese a la ley de comunicación, a esta ley que no estuvo en sus manos un poco más de 5 días. Amigos, recordemos que el presidente Rafael Correa tenía 30 días para pronunciarse sobre esta ley, y lo hizo en menos de 5 días. La aprobación de esta ley obviamente generará nuevas polémicas porque en ella se incluyen figuras nunca antes vistas aquí en el Ecuador y en otras legislaciones del mundo, como por ejemplo el linchamiento mediático. Esto significa cuando varios medios de comunicación se ponen de acuerdo para atacar supuestamente la honra y el prestigio de una persona. Escuchemos al presidente ecuatoriano Rafael Correa el momento que él aprueba con bombos y platillos esta ley de comunicación. Veamos. Lo que están es temblando los mismos de siempre y los poderes internacionales, para no sea que se despierten sus pueblos y exijan una ley como la ley ecuatoriana que defienda a nuestros ciudadanos, defiende a la información como derecho, no defiende los negocios de estos big business que trafican con la información en función del lucro de su conveniencia. Miren lo que acaba de pasar en Estados Unidos. En nombre de la libertad, que no se regule la venta de armas. Aquí en nombre de la libertad, que puedan hacer linchamiento mediático, que puedan mentir, callar, manipular. Están locos. Entiendan que aquí en el siglo XXI, en Ecuador, existe una revolución donde mandan los ciudadanos, no los big business. Y lo que están comerciando, transando, traficando, no son corbatas, no son compas dix, es información, derechos. Televidentes de NTN 24, este discurso del presidente Rafael Correa ya se ha convertido en bastante repetitivo, pues para él lo que se consigue con esta ley de comunicación es democratizar la comunicación y quitar supuestamente el poder a las 5 o 10 familias que él asegura tienen controlados los medios de comunicación en este país. Pero esta ley ha sido bastante criticada, pues se asegura desde otros organismos periodísticos que violenta y atenta en contra de la libertad de expresión y por eso se estarían preparando sendas demandas de inconstitucionalidad para poder evitar que esta ley de comunicación entre en vigencia. Una de estas organizaciones que está preparando esta demanda es la Unión Nacional de Periodistas, para quienes consideran que esta ley lo único que hará es restringir sobre todo los trabajos de investigación periodística. Escuchemos al presidente de la UNP del Ecuador. Sí, nuestra postura es esa. Nosotros estamos esperando que el documento final sea publicado en el registro oficial para poder actuar. Nosotros antes no vamos a hacer o no podemos hacer porque no hay un documento sobre el cual nosotros podemos basar nuestros argumentos. Eso es lo que vamos a esperar y haremos todo lo posible para defender el derecho humano del ciudadano a estar informado de manera libre, sin censuras previas. Yo creo que a más de los periodistas, creo que la ciudadanía en Ecuador está preocupada y eso es lo que ha llamado la atención a la comunidad internacional respecto a lo que está sucediendo en el Ecuador, y eso es lo que ha llevado la atención no solo a gobiernos, sino también a organismos que se encargan de vigilar la no agresión a los derechos humanos.
Televidentes de NTN 24, otra de las partes polémicas de esta ley de comunicación y por la cual se están generando las intenciones de presentar estas demandas de inconstitucionalidad es la obligación que tendrían con la publicación de esta ley todos los medios de comunicación, dice la ley casi textualmente, cubrir y difundir todos los hechos de interés público. Eso queda en una ambigüedad para poder luego determinar qué es lo que significa interés público. Por eso, distintos medios de comunicación creen que el gobierno tendrá que luego en un reglamento poder aclarar todas estas dudas que en estos momentos tienen la ley de comunicación. Karen, Ronald. Marcelo, le invito a que permanezca con nosotros. Vamos a establecer contacto directo en Quito, Ecuador, con Carlos Gijón. Él es periodista y director del diario La República y columnista del diario Hoy. Señor Gijón, bienvenido al informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Buenos días, América Latina. Señor Gijón, tras la firma de hoy, solo queda que la norma se publique. ¿De qué manera cambiará la labor de los medios y periodistas ecuatorianos la aplicación de esta nueva ley de comunicación? Yo aspiro a que la publicación de la ley no cambie la forma en que trabajamos los periodistas en el Ecuador. Los periodistas trabajamos en forma general en términos de responsabilidad y en términos de apego a la ética. En la medida que continuemos este trabajo responsable y ético, como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas, no debemos tener problemas. El problema principal, o lo peor, a mi juicio, de la ley de comunicación, es que nuestro nuevo juzgador va a ser el gobierno. Va a ser un organismo perteneciente al Poder Ejecutivo, el que tenga la capacidad de juzgar nuestro trabajo, el trabajo de los periodistas. Lo tradicional, lo normal en las repúblicas, en una república en que existan funciones independientes, es que las personas seamos juzgados por los jueces. Esto es el principal punto que cambia la ley de comunicación. Los periodistas, el trabajo de la prensa va a ser evaluado por una superintendencia de información, por un superintendente de información nombrado de una terna propuesta por el presidente de la República y nombrado por un Consejo de Participación Ciudadana controlado por el gobierno. Y entonces un funcionario nombrado por el Ejecutivo es el que va a estar en capacidad de juzgar el trabajo de la prensa y ese es el principal problema, a mi juicio, de la ley. ¿Tendrían futuro demandas contra esta ley? ¿Podrían tener algún futuro que determine si el gobierno o incluso pues, la Asamblea de Ecuador se equivocó en el momento de aprobar esta ley y derogar algunos de los puntos que se contemplan en ella? Yo creo que la ley adolece de varios puntos de inconstitución, tanto en el fondo como en la forma como fue aprobada, y en el fondo también, porque tiene varios de sus artículos son evidentemente contrarios a la propia Constitución de la República. Lo procedente en este momento sería que la ley sea demandada ante la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador ha sido captada también por el gobierno tiene una mayoría en este organismo, y entonces en principio aparentemente sería inútil, pero yo creo que hay que hacerlo, hay que demandar la inconstitucionalidad de la ley y hay luego que demandar la ley ante los organismos internacionales porque el articulado viola expresas normas del derecho internacional. Carlos, buenas tardes. Te saluda Marcelo Moncayo desde Quito. Hola, Marcelo. Mucho se ha dicho, Carlos, en la oposición que esta ley de comunicación ha sido diseñada a la medida del actual gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Crees tú que esta ley desaparecerá el día que Alianza País deje en algún futuro lejano o cercano el poder en este país? Bueno, la ley debe ser derogada. La ley debe ser derogada porque es contraria a la libertad, porque es contraria a los intereses de la sociedad que necesita estar informada con libertad, con independencia, con pluralismo. Y si no es declarada inconstitucional por la Corte, habrá que ver qué futuro tiene en los organismos internacionales, pero cuando exista una mayoría independiente, evidentemente la ley debe ser derogada, o por lo menos los aspectos más perjudiciales para la sociedad. Eso es evidente, eso va a ocurrir.
Él es Carlos Gijón, periodista, director del diario La República y columnista del diario Hoy. Le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Lo mismo para usted, Marcelo Moncayo, nuestro corresponsal en Ecuador. Estaremos atentos al desarrollo de los pronunciamientos que emita durante las próximas horas el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Marcelo, muy amable.